Nos enfrentamos con decisiones difíciles cuando estamos heridos, buscando alivio, a veces recurriendo al pecado como consuelo temporal, que no comprendemos como temporal, ya que no vemos la factura pendiente, que cuando llega parece muy cara y mientras no llega pensamos que el precio es muy barato. En momentos de dolor intenso podemos sentir el deseo de venganza para equilibrar las injusticias, lo cual puede normalizar el pecado y sacudir nuestra fe. A veces terminamos actuando de manera que contradice nuestros principios para tener al menos algunas armas contra aquellos que perpetúan el mal. Es un conflicto humano profundo, una búsqueda de justicia distorsionada por el intenso dolor, oscureciendo nuestra visión de la verdad y la fe. Sin embargo, en estas ocasiones sombrías es cuando la benevolencia divina puede emerger. Una luz que solo por milagro y por conocer nuestro corazón como nadie más puede apagar la necesidad de venganza y la espiral de comportamientos negativos. Encontrar el camino hacia la redención y entender mejor la bondad divina es un desafío. Vemos todo el placer que pensamos que tendríamos, consumido y entregado a quienes nos perjudicaron y abusaron de nosotros. Este es el precio de creer que sus leyes nos favorecerían. Esperamos que Dios se vengue de ellos, pero Él no se vengará. Esto requiere aceptar nuestra fragilidad para resistir las tentaciones que nos llevan al mal. Aquel que no quiere nuestro bien tampoco quiere que muramos. Él absorbe la felicidad en cada grito de dolor que emitimos. Buscamos venganza y queremos mostrarles a quienes nos han abusado cómo es el mal. ¿Quién nos librará de nosotros mismos cuando esto suceda? Imaginar el mal es parte de la libertad que tenemos, después de que todo lo demás se desmorona, y descubrimos que el mundo siempre ha sido de aquellos que están al acecho para abusar y tomar para sí cualquier cosa buena que hayamos hecho. Es decir, todo lo que creíamos bueno ahora es el instrumento más poderoso en manos del mal, usado contra nosotros y contra lo que pensamos que había una oportunidad de salvar en este mundo. Ante las decisiones más difíciles y las pruebas más severas, lo divino observa sin moverse contra lo que es malo, haciendo parecer que son las personas verdaderamente malas, capaces de matar incluso a Dios por placer, las que Él prefiere, como si admirara su cobardía y oportunismo. Nos perdemos así en la oscuridad del odio y la desesperanza, esperando encontrar la luz de la compasión y la redención, ya sea aquí o en cualquier otro lugar. El deseo de morir espera por el único gesto posible de amor y misericordia, para finalizar nuestras debilidades frente a tanto mal, tanto odio y tanta negación de lo que nos dedicamos, y confesamos con lágrimas, llegamos a amar. Todas nuestras palabras se convierten en salmos que resuenan como un refugio de la última fe en la suprema autoridad que nos rescatará. Cada llanto y cada deseo se convierte en un cántico de esperanza en el rescate de este mundo sucio y feo, que no nos ha dado espacio para disfrutar de nada. Mucho menos de lo que construimos con nuestra sangre. La fe se eleva en alabanza, pero el pecado susurra sus tentaciones, ofreciendo placeres carnales y explotando la obediencia de los hombres, porque siempre preferiremos el mal y querremos causar lo que nos causaron. La fénix renace de las cenizas, pero ahora ya no hay fuego ardiente. Son las propias cenizas las que se transforman en un pájaro, volando con la angustia de un día, por la bondad que esperamos que exista en cualquier Dios que nos escuche, extinguiéndose pacíficamente. Así como el mal tiene un profundo deseo de escapar, queremos liberarnos de una sucesión de errores e impotencias, resignándonos al servicio a la oscuridad. Organizamos jerarquías para personificar el orden y la justicia divina, imprimiendo lógica y armonía en el cosmos que también nos asedia con nuestra insignificancia, con nuestras condiciones y potencias para ser exactamente igual solo a lo que odiamos. Y reconocemos la existencia de una faceta sombría. Negar esa dualidad puede fortalecer un mal que está presente en todas las cosas. Si el mal no sirve al bien, puede volverse poderoso, dominando toda la realidad. Pero cualquier coraje es insuficiente para resistir a aquellos que buscan extinguir el bien. Para el mal, cualquier reacción es una corona que aumenta su poder. Cualquier reacción. Los principios se estrechan hacia la verdad oculta que no nos corresponde y para la cual somos indignos, y nuestra baja capacidad para corresponderse con lo sobrenatural nos masacra en cada respiración. La trascendencia divina que une el microcosmos humano al macrocosmos divino nos humilla más que a los siervos del mal,
con su silencio, su indiferencia, su abandono, en un mundo donde incluso para ser escuchado el bien debe sufrir un sufrimiento mayor, sin precedentes y ejemplar para que nadie más haga el bien. Incluso los más poderosos entre los hombres y aquellos considerados divinidades no lograron erradicar completamente el mal, ni siquiera dentro de sí mismos. Resucitar solo si es en otro lugar. Pronto el niño se da cuenta de que todo está condenado y comienza a comportarse en consecuencia. En el centro de las reflexiones sobre la existencia humana y su interacción con el universo, surge el concepto esencial de responsabilidad ligada al construidor. Este no es solo una entidad abstracta, sino un concepto que sostiene la vitalidad y la propia realidad de individuos y entidades dentro del cosmos. Cada uno de nosotros, como un cuerpo presente en este amplio campo de consecuencia y elección, está llamado a comprender profundamente que si alguien está haciendo algo, en cualquier instancia del universo, es una creación para morir, es algo para sufrir, y más sufrirá cuanto más bueno y bello sea. Al reconocer el papel del construidor, entendemos que nuestras acciones y decisiones no son eventos aislados, sino componentes que moldean la realidad que nos rodea. Conflictos y desafíos inevitables no solo influencian nuestras experiencias individuales, sino que también ofrecen una visión repetitiva de la realidad, donde las elecciones y sus consecuencias se vuelven hacia un fin agonizante. La conciencia de la responsabilidad sobre el construidor no solo nos posiciona como agentes pasivos frente al mal, sino que nos humilla al demostrar que nuestras decisiones, independientemente del grado de conciencia de ellas, reverberan y contribuyen a mantener todo lo que ya ha sido reprobado y condenado, pero que parece ser lo único para vivir, para llamar incluso la felicidad, independientemente de cualquier costo. Sin placer carnal, no hay gusto por la vida. Y fingir que lo hay es una trampa sin solución que algunos logran, por dinero, para tener placer carnal. En el vasto panorama de las elecciones humanas surge la cuestión de la libertad y la inmersión en el constructo que moldea nuestras percepciones y acciones. Este constructo puede ser visto como un sistema de creencias, una estructura de realidad o un conjunto de valores que guían nuestra comprensión del mundo y nuestra función en él. Optar por sumergirse en este constructo no es simplemente una cuestión de adhesión, sino una decisión que implica asumir tanto los beneficios como las responsabilidades asociadas. Es como sumergirse en un océano de significados y valores que no solo orientan nuestras acciones, sino también nuestras visiones del mundo. Al comprometernos profundamente con este sistema de creencias o estructura de realidad, estamos explorando no solo sus riquezas, sino también aceptando el desafío de vivir de acuerdo con sus principios y enfrentar sus severas consecuencias, que son mucho más dolorosas para aquellos que no quieren adorar el mundo. Al optar por involucrarse en este constructo, ya sea de naturaleza religiosa, filosófica, política o cultural, los individuos no solo moldean sus identidades, sino que también contribuyen activamente a mantener y perpetuar este sistema. Sus acciones dentro de este contexto están guiadas por las normas y expectativas que el constructo establece, reflejando no solo su libertad de elección, sino también los límites y direcciones que esta elección implica. Así, la relación entre la libertad y la inmersión en el constructo es profundamente influyente. Mientras algunos encuentran seguridad y significado en la conformidad con sus estructuras de realidad elegidas, otros cuestionan los límites de esta inmersión y buscan formas alternativas de expresión y comprensión. En última instancia, cómo cada individuo navega este dilema determina no solo su propia vida, sino también el impacto que tiene en lo que compartimos, que siempre parece encontrar una manera de regresar en forma de más sufrimiento, aunque parezca alegría. Porque si la alegría viene para ser eliminada o ser privada de nosotros, es el peor de los males. En el contexto de las teorías sobre simulación de hipótesis y causalidad, entendemos que la noción de que más allá de las cosas no se encuentra nada, nos transforma en simuladores de posibilidades. Esto sugiere que los eventos históricos y las elecciones individuales no son accidentales una vez que suceden, sino que se integran en las causas y efectos que moldean la realidad a lo largo del tiempo. La inaccesibilidad característica de este enfoque sugiere que la comprensión completa de la causalidad y las consecuencias de nuestras acciones es limitada.
Los errores en el camino no son solo fallos momentáneos, sino contribuciones al modo en que funciona el mundo. En este sentido, cada error o negación de una hipótesis no solo valida o invalida una idea, sino que también contribuye al continuo refinamiento del caos. Esto amplía el campo de lecciones al presentar perspectivas y posibilidades que, a su vez, influyen en cómo percibimos e interactuamos con el entorno que nos rodea. Y al intentar el bien y no encontrar respuestas ni satisfacción, el mal siempre está allí, ondeando con la robustez que esperamos de Dios. He aquí el diablo. Por lo tanto, al considerar la interacción entre simuladores de hipótesis y causalidad, somos desafiados a mirar más allá de las apariencias superficiales y reconocer la profundidad y complejidad subyacentes a las decisiones individuales que se entrelazan con el caos. Creamos comprensión del pasado, pero nos cegamos. Es el paradójico de cuanto más vemos, más ciegos nos quedamos. Y cuanto más ciegos estamos, más vemos. Las acciones individuales influencian directamente la evolución del ideal del constructor, afectando la realidad y sus consecuencias dentro de un contexto interactivo. Estas iniciativas son evaluadas por otros presentes, no determinadas por el vacío o la aleatoriedad, sino por un sistema de retroalimentación que influye en la evolución del constructor y sus interacciones con los involucrados. En este contexto, la progresión no es lineal, sino dinámica, con elecciones individuales constantemente evaluadas e integradas en la trayectoria del constructor. Este sistema de evaluación no solo determina y condiciona las acciones individuales, sino que también define límites y posibilidades en el campo de elecciones y consecuencias. Por lo tanto, al explorar la progresión y aceptación dentro de este estado de cosas, examinamos cómo las interacciones entre individuos y el ideal del constructor son fundamentales para entender las dinámicas que gobiernan la realidad y la evolución continua de las estructuras que sostienen nuestra experiencia colectiva. Todo lo que se ha demostrado dominador del mundo, ya sea un comportamiento o una posición, se transfiere como función que el constructor ejerce y delega. El constructor delega el constructo como símbolo y realidad, que se presenta como un concepto que valida y fundamenta la comprensión de la realidad percibida a través de diversas aproximaciones: empírica, histórica, material y filosófica. Estas diferentes perspectivas no solo describen la realidad, sino que también ofrecen diversas formas de interpretarla y justificarla, ya sea en este mundo o en otros. La idea de utilizar el constructo como un símbolo implica reconocer que no es simplemente una representación superficial, sino un punto de referencia que valida la experiencia humana dentro de un contexto más amplio. Cada perspectiva contribuye a comprender la naturaleza compleja y multifacética de la realidad, permitiendo que coexistan y se complementen diferentes interpretaciones. Esta aproximación sugiere un intento consciente, hasta cierto grado, de integrar múltiples visiones y narrativas sobre la realidad, reconociendo que la verdad y la validez pueden ser percibidas de maneras diversas y complementarias. Así, el constructo no solo representa una estructura de pensamiento o creencia, sino que también funciona como un símbolo que podemos intentar influenciar según nuestras limitaciones individuales y culturales, proporcionando un medio para explorar y entender la complejidad del mundo que nos rodea, aunque no para derribar lo que fue establecido con violencia y acumulación de riquezas. Y si por casualidad logramos acumular riqueza y ser temidos por la violencia que somos capaces de ejercer, la tentación toma nuevamente una forma aterradora, atrayendo hacia nosotros a todos los súbditos de la violencia y la riqueza, haciéndonos creer que nosotros somos dioses, que hemos conquistado la llave de la realidad, de modo que una legión nos ofrezca la vida a cambio de las migajas de poder y violencia que podamos delegar. Así cerramos nuestra interpretación y nos convertimos en otra barrera que impide el acceso al verdadero Dios o a cualquier verdad más allá de las mentiras que nos otorgan poder y lo incrementan. En el corazón de la experiencia humana, existe una interacción compleja entre el intento individual y la esencia vital que impregna la existencia. No buscamos solo comprender, sino también realizar nuestras aspiraciones fundamentales. Estas aspiraciones no son impulsos aleatorios, sino reflejos profundos de nuestra búsqueda de significado y propósito dentro de sistemas de creencias y estructuras de pensamiento que moldean nuestra comprensión del mundo. Esto es así independientemente del grado de conciencia.
hasta que se pierda la comprensión, hasta que se pierda la fe en Dios y nos entreguemos al poder acumulado que se nos ofrece. Pocos hacen del poder una cuerda fina que ayuda en la búsqueda de Dios. Por eso es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos. La búsqueda del equilibrio dentro del cuerpo presente es central en esta exploración. Mientras nos esforzamos por integrarnos completamente en nuestro entorno, enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra habilidad para armonizar intenciones con las demandas del ambiente. Este equilibrio abarca lo físico, lo espiritual y lo emocional, reflejando nuestro constante intento de alinear deseos individuales con necesidades colectivas y cósmicas. En medio de esta dinámica surge la cuestión de la libertad individual. Cada decisión que tomamos no solo define nuestro propio camino, sino que también contribuye a la colectividad de experiencias y logros que moldean la historia humana. Estas decisiones están guiadas por la percepción de la verdad o la realidad objetiva, que sirve como faro orientador para nuestras decisiones hacia un propósito mayor, o bien nos da poder para ser usado aquí, a expensas de un alma sin redención. La potencia vital no es solo una búsqueda de supervivencia, sino también un camino de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Carne o alma, o ambos. Al explorar nuestras intenciones más profundas, recordamos la importancia de permanecer fieles a la verdad que nos guía, incluso frente a los desafíos y tentaciones que encontramos en el camino. Estas tentaciones, amigos, no son un juego. A veces te atraparán, dominarán tus sentimientos, romperán tu corazón, pero serán más fuertes a medida que te sumerjas en ellas. ¿Quién puede regresar de un placer profundo que la materia ofrece para ser absorbido por los sentidos?